Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias y primero de todo permitidme que salude a las personas que nos acompañan, estimados ponentes, participantes en este diálogo. Muy buenos días a todas las personas. Primero de todo, permitidme también que agradezca al Fons Mallorquí la oportunidad que nos da, no solamente que me brinda a mí, sino que nos da a la institución que represento, de poder participar en este webinar que se celebra en esta fecha tan señalada, en este 25 de septiembre, que marca ese aniversario de la Agenda 2030. Y también permitidme compartir que con el Fons Mallorquí nos une una estrecha relación de cooperación en el seno de Plataforma y que también recientemente hemos estado colaborando como socios en un proyecto para fortalecer las agencias de desarrollo local de 15 municipios en Líbano. Y, por tanto, estamos siempre encantadas y yo personalmente estoy encantada de poder colaborar, ya sea en este webinar y en otras oportunidades, y nos apetecía pues mucho participar en este espacio. Dejadme también que sitúe muy rápidamente, bueno, más que situar, yo creo que la Diputación de Barcelona es conocida, pero bueno, pues que recuerde un poco qué es lo que representamos. Y la Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local que impulsa el progreso y el bienestar de la ciudadanía de su ámbito territorial, que, como es bien conocido, es toda la provincia de Barcelona. Y se trata de un territorio de 311 municipios de todos los tamaños, porque el hecho de que uno de los municipios sea Barcelona, la ciudad de Barcelona, nos puede parecer que tenemos una gran área metropolitana con municipios muy grandes y no es cierto. Tenemos municipios muy pequeñitos entre esos 311 y, eso sí, la población que gobernamos es superior a los 5,7 millones de habitantes. Es cierto que la provincia de Barcelona es un referente en el ámbito de cooperación descentralizada, que destinamos el 0,7 de nuestros ingresos ordinarios a cooperación al desarrollo y que lideramos desde el 2005, el año que fue creado, el Observatorio de Cooperación Descentralizada, que se ha convertido en un referente para la cooperación entre gobiernos locales europeos y latinoamericanos. Dicho eso, en la Diputación de Barcelona somos muy conscientes de que estamos ante unos años decisivos. Hablamos de esa década de acción, son años decisivos que marcarán el grado de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo que se marcó fue el 2030 y cuando nos demos cuenta, en un abrir y cerrar de ojo, vamos a estar ahí precisamente en ese 2030. Por tanto, la cuenta atrás ya se ha producido. Y por eso nosotros acabamos de aprobar en la Diputación de Barcelona un plan de actuación de mandato a finales del mes de julio, que lo que pretende es impulsar las transformaciones necesarias para no dejar a nadie atrás, que básicamente es de lo que se trata, esos 17, aunque después se pueda desplegar, cuando tú lo miras, lo que se trata es que pues, no se nos quede la gente atrás y que podamos ir erradicando esas desigualdades que se producen a veces pues simplemente por el hecho de dónde has nacido o por el color de la piel que tengas. Nos hubiera gustado aprobar el plan de mandato antes, pero al llegar la pandemia, bueno, pues tuvimos que postergarlo, lo hemos hecho recientemente. Y es cierto que ese plan de mandato intenta inspirar las políticas que impulsamos desde la Diputación. Cada una de las acciones, cada uno de los ejes, cada una de las medidas, que todas ellas se puedan enmarcar en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero también es cierto que nosotros no podemos mirarnos el ombligo continuamente y, por tanto, nuestra razón de ser como Diputación también es acompañar y ofrecer un apoyo integral a los gobiernos locales para que puedan abordar sus emergencias, sus necesidades. En este momento hay una emergencia muy clara, que es la emergencia social y sanitaria provocada por la pandemia, provocada por la COVID-19. Y entre todos los retos que tienen los 311 ayuntamientos, sean del tamaño que sea, uno de los esenciales es la necesidad de impulsar medidas de reactivación socioeconómica. Y nosotros hemos hecho una apuesta para enfocar estratégicamente este apoyo, de manera que nos ayude, eso sí, como es lógico, a recuperarnos de la crisis primero, recuperarnos de la crisis, pero a continuación el poder hacerlo, ya que tenemos ese compromiso de alinearnos con la Agenda 2030, que lo podamos hacer de una manera sostenible. Tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental y económico. Debemos aprovechar el potencial transformador de las políticas de proximidad para reducir las desigualdades, para frenar el cambio climático y para construir una economía verde y circular que apunte en definitiva hacia la sostenibilidad de la vida.
Por tanto, un objetivo que no nos haga perder pues, el reto que tenemos de trabajar alineándonos con esos objetivos. Para poder avanzar en la senda de ese desarrollo sostenible, debemos tomar conciencia de la naturaleza transnacional de los principales desafíos que recoge esa Agenda 2030, porque en este caso da igual que hablemos de hambre, de pobreza, de salud, de género, de educación o de sostenibilidad ambiental. Todas las metas de la Agenda 2030 se refieren a problemáticas transnacionales y, por consiguiente, nos empujan a diseñar estrategias de desarrollo local atendiendo a la contribución que éstas pueden realizar para enfrentar los desafíos globales. En ese sentido, se hace también evidente que todas nuestras políticas y acciones, las domésticas y las internacionales, impactan en el desarrollo sostenible. Porque tan importante es que a nivel de los gobiernos internacionales, además de llegar a acuerdos, se impulsen políticas que lo que ofrecen es un marco, como que a nivel local trabajemos e impulsemos la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, la Unión Europea ya marcó el porcentaje de responsabilidad que los gobiernos locales podemos tener en la consecución de esos objetivos. No es suficiente marcarnos una agenda, no es suficiente acordar una agenda, hay que ponerla en marcha, hay que pasar de la teoría a la práctica. Y desde el Comité de las Regiones apuntaron que 2/3 partes de esa responsabilidad reside en los gobiernos locales. Por tanto, tenemos una enorme responsabilidad. Yo diría incluso un poquito más, no todo reside o acaba en los gobiernos locales, sino que además de ese impulso es muy importante también que la ciudadanía sea consciente, que la ciudadanía tiene un papel muy importante a cumplir si lo que queremos es trabajar en un mundo pues, mucho más sostenible que el que hasta ahora hemos tenido. Para todo ello, la Agenda 2030 lo que demanda es coherencia a través de todo el rango de políticas que configuran el desarrollo sostenible y concretamente nos tenemos que comprometer a responder a los efectos negativos de las políticas internas sobre las perspectivas a largo plazo, a incrementar las capacidades para identificar efectos o trade-offs y reconciliar los objetivos de las políticas internas con los acordados internacionalmente y a promover sinergias entre las áreas de política económica, social y ambiental para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Estas políticas de las que hablamos no tienen por qué ser contradictorias, no tienen por qué ser incompatibles. Podemos avanzar de manera muy decidida para atajar esos efectos que decía antes, aparte del sanitario, el social y el económico que tenemos, pero no podemos hacerlo si no es de una manera completamente sostenible. No puede ser abandonando esos 17 objetivos de la Agenda 2030. A la Diputación de Barcelona, el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible nos permite ampliar la concepción de la política, guiar el trabajo de transversalización e incorporar herramientas concretas de política pública, como podrían ser, por ejemplo, los presupuestos sensibles a la sostenibilidad de la vida, vinculando ingresos y gastos públicos con criterios de sostenibilidad, bien la compra pública, que puede transformarse fácil y progresivamente en compra pública ética y sostenible a través de la incorporación de criterios sociales y ambientales, o bien la orientación del gasto privado, con, por ejemplo, la generación de ordenanzas que promuevan y privilegien el pequeño comercio de proximidad, o, por citar otro ejemplo, la promoción del turismo sostenible o el trabajo en torno de la gobernanza local de la migración, entre pues, otros muchos ejemplos que en este momento yo podría poner. A la vez, constatamos que hay algunas áreas municipales que pueden ser especialmente sensibles a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y en las que es necesario explorar complicidades, particularmente las de medio ambiente o sostenibilidad, educación y aquellas familiarizadas con los derechos sociales y las organizaciones sociales vinculadas al territorio. Evidentemente, el camino que marca el enfoque de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible no es sencillo, además ya lo sabíamos, nada es sencillo en esta vida. Y además nos permite o nos remite a analizar los impactos de todas las políticas en los procesos de desarrollo, cuestión que excede las competencias de la política de cooperación internacional y de cualquier política pública sectorial.
Sin embargo, en este enfoque, la política de cooperación internacional cobra una importancia fundamental para la promoción de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, dado su mayor conocimiento de los efectos e impactos que las políticas tienen en otros territorios y en las problemáticas globales. Y, por tanto, por su capacidad de visibilizar el vínculo entre lo local y lo global que atraviesa a todas y a cada una de las políticas y acciones municipales. Por supuesto que para que el enfoque de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible tenga éxito, este debe ser asumido por el conjunto de la acción municipal. Y por eso en la Diputación de Barcelona estamos convencidas de que este es el camino que nos toca recorrer y profundizar en los próximos años si queremos que la localización, es decir, aquello que yo le digo de pasar de la teoría a la práctica, ¿no? La localización de los ODS sea más transformadora y atenta a la dimensión global que tienen tanto las políticas con proyección exterior como aquellas de carácter doméstico. Y ya para finalizar, solo me gustaría apuntar que estamos apenas iniciando un curso escolar, un curso político, un curso en todos los sentidos, con incertidumbres y con medidas de seguridad sanitaria. Es posible que sea un curso, no sé cómo decirlo, pues a otro ritmo. No sé si es un ritmo más lento, un ritmo singular, un ritmo diferente o incluso un curso de impasse. Pero creo que va a determinar muchísimo nuestro futuro. Además que es una buena oportunidad también para que la ciudadanía, aquella que aún no lo ha hecho, pues acabe de tomar conciencia de lo que supone todo esto. En este contexto debemos tener presente que los vínculos entre la Agenda 2030 y las acciones de los gobiernos locales son cada vez más intensos y, por lo tanto, los gobiernos locales debemos asumir la agenda global como una responsabilidad y como una oportunidad para avanzar hacia lo que queremos, y creo que es lo que todos compartimos, hacia un mundo más justo y sostenible para todas las personas del planeta. De manera que, bueno, esta era nuestra pequeña aportación desde la Diputación de Barcelona y muchísimas gracias.